Era costumbre que cuando un rey venía a visitar Sevilla, pues paraba en la parte de fuera, salían los regidores municipales y tenía que jurar los fueros de la ciudad antes de entrar. Esta puerta sufrió grandes reformas en el siglo XVIII. Todavía en el XVII tenía como las almenas, almenado, en plan medieval. Sí. Pero hicieron esta reforma, para mi gusto, no sé, ya como se ha hecho famoso esto así. Las murallas de la Macarena se construyen en la segunda mitad del siglo XII. La construcción era genial porque iba en arabesco, que es más fácil de defender. Durante muchísimo tiempo se creyó que las murallas eran romanas, que era un absurdo. Hasta que un señor que se llamaba Juan de Mata Carriazo y Arroquia demostró probablemente que eran musulmanas. Prácticamente se terminan en 1220, 27 años antes de que San Fernando llegue ante ella. Y entonces ya esto era un reino de taifa que se llamaba, un reino pequeñito, y en la calle de San Basilio estaba la Macarena hasta 1620 y tantos. La traen aquí y entonces Macarena, y hoy mundialmente la Macarena todo el mundo la identifica con la Virgen y no con los campos macarenos. ¿Qué era el origen? Eso sí, hay leyendas de Becker que habla de la venta de los gatos y de los campos macarenos. La niña que está en la bamba no tiene padre ni madre, pero tiene mi cariño, que en el mundo es lo que vale. Y la venta de los gatos vino abajo porque cuando en diciembre de 1852 se inaugura el cementerio, la gente, a ver si me comprende, estaba comiendo en una mesa y veía pasar los farmandos y se iban. La venta de los gatos. Esa es una leyenda de Becker. Lo mismo que tiene otra, que ya no es de Sevilla, de un hombre que en la ruina veía una mujer vestida de blanco y corría para cogerla y no la alcanzaba nunca. Y cuando la alcanzó hizo así, era un rayo de luna. Y al ser un rayo de luna, cogió y no cogió nada. Becker es muy bonito. En los años posteriores a la conquista de Sevilla, se refugió y a vivir un pobre judío que estaría acosado. Y el pobre judío, para que nos dejaran tranquilos, empezó a propagar unas leyendas que han llegado hasta casi el siglo XIX. Decía que él vivía ahí con un demonio que se llamaba Rascarrabia y con un duende que se llamaba Narigudo. Y por la noche el judío encendió una candela ahí y la gente de la Macarena no quería ni pasar por ahí. El pobre lo haría para que lo dejaran vivir en paz y no se como satanizado, y no se metiera con él. Se construye un hospital en el siglo XVI, el Hospital de las Cinco Llagas. Sí, señor. Y se decide construir fuera de los muros de la ciudad. Entonces doña Catalina de Rivera, ella dice, voy a hacer con mis dineros un hospital nuevo. Y hace este, que es el hospital de al lado de las Cinco Llagas, la epidemia de peste. Hubo hasta 20.000 enfermos. Un 20% se salvó de los que entraron ahí. Y en mi trabajo, en mi conferencia en el Colegio Médico, reuní en el cementerio de San Sebastián, que era el único que había oficialmente, enterraron 25.000 personas. De aquí, los que murieron, los que se enteraron en la iglesia, en Triana. Y yo llegué a la conclusión de que fueron unos 60.000 muertos. Si había 120.000, murieron el 50%. Pero quedaron los barrios obreros, sobre todo los barrios más humildes, quedaron vacíos por completo. Porque además no había cura para la enfermedad. Había una cosa que llamaban la triaca, que la gente se partía la cara, y se ha llegado a averiguar que era un compuesto de opio. Claro, al tío le largaban opio y se moría mejor, claro, no pone mejor, se moría durmiendo. La peste lo que consistía que se inflamaban los ganglios debajo de los brazos y de la ingle, se hinchaban, se reventaban y la muerte venía rápidamente. Y además se contagiaba enormemente. Se le echaba todas las culpas a la rata, pero sobre eso habría mucho que hablar. Hay médicos ingleses que han hablado de que más bien que le parece que la peste medieval, eso lo dije yo en el colegio médico, digo, brindo a ustedes que lo intervengan. Salió un médico inglés y dijo, probablemente era, ¿cómo le llaman a eso? Eso que en los Estados Unidos han cogido en los sobres, que lo mandaban, herpes, no, hombre, ¿cómo se llama? Antrax vírico. Dicen, más que peste era antrax vírico. ¿Por qué? Porque el antrax vírico se pega más que la peste. Y además, el problema gordo que hay es que entraba aquí y a los pocos días estaba en un pueblo muy separado. Y entonces la gente le echaba la culpa a las ratas, pero las ratas no corren tanto para los pueblos. Los que lo propagaban eran las personas que iban corriendo de la muerte y lo llevaban. Y aquello era, el antrax vírico es, pues, y el hombre este que le hizo esto inglés se basa en que en una epidemia como en China al final del siglo XIX, con la mierda que había y las pocas condiciones higiénicas, murió mucha menos gente y además tardaba de un pueblo a otro meses enteros. La ligereza era que la gente se movía y llevaban con él la enfermedad. Dice que era antrax vírico. Yo se lo dije a los médicos, digo, ustedes sabrán, investíguenlo ustedes. Las puertas eran 12 y 2 postigos.
porque según la última que se hizo en 1720, que era un postigo que había de la Alcázar, se hizo la puerta de San Fernando. Y ya eran 13, a partir de 1720 eran 13 puertas y 2 postigos. Las puertas, lo que pasa es que estaban, no es que eran privadas, sino que estaban bajo el patrocinio de las casas nobles. Por ejemplo, la vigilancia de la Puerta Carmona era del duque de Medinaceli, que vivía a 2 pasos. La de San Juan, estaban allí los frailes de San Juan. A partir del siglo XVI no se cerraba la de la carne porque pusieron el matadero fuera y metían la carne por la noche. Por la noche y quedaba toda la noche. Y el postigo del aceite no se cerraba porque era el tráfico con el puerto. Las demás llegaba la noche y se cerraban todas. Como usted estuviera en la barqueta y le cerraron la puerta, tenía que dar la vuelta a oscura por todo el campo para poder llegar a la única que había abierta, la de la carne o el postigo del aceite. Observaremos que detrás de las puertas había siempre como una plazoleta. ¿Para qué era eso? En tiempo de defensa, para tener allí los medios de, digamos, de cañones o de bombardas o de grilletes para tirar piedras, lo que fuera. Había como una especie de artefactos. Eso es. Y además estaba prohibido terminantemente, aunque algunas veces lo habían burlado la prohibición, estaba, ya lo veréis cuando vengamos por dentro, estaba prohibido terminantemente construir apoyándose en la muralla. Aumentó el perímetro de la ciudad enormemente. Es una obra colosal, hombre. Es colosal. Porque después de las navas de Tolosa, en 1212, los africanos han quedado machacados. Y los musulmanes que aquí viven están en cierto modo aislados. Aislados. Entonces, además, la ciudad llena así de gente, huyendo, reinos de Taifa, que se van malísimamente unos con otros, y entonces al final dice, un momento. Llega en el año 47, rodea la ciudad, pone su campamento en el Prado de San Sebastián, pero lo tiene que retirar porque aquello se inundaba por el río, entonces el río inundaba fácilmente. Entonces este hombre lo que hace es rodea esto, en esta parte hay una calle ahí que se llama el Muro de los Navarros, pues están los navarros delante, y él distribuye su ejército y dice, señores, a castigar a los pueblos de los alrededores para que no puedan venir a ayudar, y asaltan pueblos, asaltan los arrabales, Triana, San Bernardo y la Macarena, que eran los que había nada más. Y ahora viene lo bueno, hay que acabar con el puente de Barca, que es el que une con el Aljarafe Sevilla. El almirante Bonifaz rompe el puente de Barca y dice, hay que tomar Castillo de Triana, que es el que vamos a ver el día que ustedes lo veis. Castillo de Triana fue tomado y costó mucha sangre. Los caballeros de San Jorge, que el castillo se llamó primero Castillo de San Jorge, porque los caballeros de San Jorge fueron tomados a costa de muchas pérdidas. ¿Y cómo entran los cristianos en la ciudad? Un momento, una vez que han tomado eso ya, la ciudad queda, las pocas batallas que hay es en el Arenal, pero ya no hay fuerza de los de dentro para rechazar. Entonces el verano se limita a cuando salen a darle leña, y quieto. Claro, la ciudad está completamente rodeada y no tiene salida. Uy, mi niño, este es mi hijo. Adiós, hijo. Esto en plena grabación, estamos grabando ahora mismo. Bueno, igual, tú vas para allá, ¿no? Es atleta, me ha salido atleta el niño. Castillo. Si él lo ha visto usted, porque él se harta de verlo, de escucharlo a usted cuando estoy yo haciendo las cosas en la que hay alguien que me ve. Tu padre, tú y ese hombre, son los tres. A que te suena la voz de haberlo escuchado 100 veces en casa. Bueno, mi vida, un beso. Y seguimos para adelante viendo más torreones. Estos torreones en realidad lo que servían era también para defensa, porque desde ahí se batía mucho de lo alto, se bate mucho mejor a la gente que desde fuera. Y además, fíjate que es genial. El sistema es en arabesco. Con claro, recovecos, con claro, esquinas, que te permiten defenderte muchísimo mejor.